¿Qué tal? Pues el inicio de esta historia heroica no comienza cuando anuncian las clases virtuales o cuando anuncian la pandemia mundial. De hecho, comienza desde el año pasado, cuando hay mucha incertidumbre en mi casa por temas relacionados con el dinero y dependencia de unas propiedades que se necesitaban vender. Este, y bueno, a base de eso, yo me planteé cosas muy claras este año con papel, con plumones y con todo listo, enfocado y claro, motivado con todo lo que quería lograr. Y pues en todo, en tanto en cuestiones personales, familiares, laborales, escolares, lo que sea. Todo ya lo tenía yo según muy claro y muy planeado. Sin embargo, no iba a ser suficiente. O sea, me di cuenta que no importa qué tamaño sea el papel ni qué tan brillante sea el color con el que estás escribiendo tus objetivos, siempre va a haber algo que se interponga entre tus planes y que esté completamente fuera de tu control. Esto fue lo que sucedió justamente con la pandemia. No pasó ni por un segundo por mi cabeza saber que no se iban a cumplir el 90% de esos planes que tenía por una pandemia mundial. Yo creo que absolutamente nadie se le ocurrió que esto iba a suceder y sin embargo sucedió. Entonces obviamente la incertidumbre iba creciendo, el miedo iba creciendo porque ya no solo era las cuestiones o las situaciones económicas, sino que también era el miedo de que, oye, pues qué va a pasar si alguien de mi familia o alguien que quiero sale y le da esta cosa, ¿no? ¿Qué va a pasar si alguien que amo se muere? Entonces, cada vez iba creciendo esa ansiedad, ese miedo, esa incertidumbre y por supuesto iba concentrándome en lo negativo, porque todo cuanto veía, todo cuanto salía, eran peores y peores y peores y peores noticias todo el tiempo. Entonces, obviamente, me dejé llevar y eso que inició con una motivación extraordinaria terminó cayendo en picada y desplomándose por los suelos, ¿no? Sin embargo, nunca me faltó nada, nunca me faltó ni el internet, ni una computadora, ni mucho menos el apoyo de mis papás, ni de las personas que amo. Inclusive tuve apoyo de los profesores, no solo en las cuestiones personales, sino pues, en las cuestiones también escolares o proyectos que quería desarrollar. Siempre estuvieron presentes. Y eso me motivó. Entonces me propuse tomarme un día completamente de reflexión y entonces analizar qué es lo que sí podía hacer, qué es lo que sí tengo y qué es lo que puedo hacer. Pero primero comprender el por qué me sentía así, comprender mis emociones y comprender la situación para entonces que sea más fácil el poder adaptarme a esta. Y entonces fue sencillo, en un principio no lo fue, pero después me di cuenta que lo único que tenía que hacer era escucharme, sentar y dejar de sobrepensar las cosas y solo actuar con lo que tuviera y ver la forma en cómo podía adaptarme siempre. Y ese fue el mayor reto. Yo creo que todos los retos del año se resumieron a ese solo, al saber adaptarme y al saber ser resiliente ante las situaciones que estaban sucediendo hoy en día. Entonces, la verdad hasta ahorita me siento bastante satisfecho, siento que ahorita tengo muchísimo mayor control sobre mis emociones, sobre mí mismo, pero sobre todo sobre mis futuros, sobre mis planes, porque eso pues no se queda ahí abandonado y se va a la basura, sino solo tomar una pausa porque la pausa era necesaria. Pero ahora sé cómo retomarlo y sin embargo empecé también a hacer muchísimas otras cosas que jamás pude o tuve como las ganas o como la capacidad de hacer por pretextos incoherentes como aprender un nuevo idioma, aprender nuevas formas de hacer ejercicio en mi casa, aprender a tocar un instrumento. Estoy aprendiendo a hacer muchas otras cosas, al igual que dedicarle mucho más tiempo a la escuela de forma más concisa y eso me dio pues como resultado tener un 90 por encima de todas las materias en lo que corresponde a la escuela. Terminé mi semestre con un promedio arriba de 90. Sin embargo, lo que mejor me llevo es lo que personalmente trabajé y pues obviamente todos los aprendizajes que quiero de toda esta situación, que quiero seguir poniendo en práctica toda por el resto de mi vida, porque al final de cuentas son aprendizajes súper personales y su crecimiento en todos los aspectos de mi vida que jamás me imaginé que una pandemia mundial y un encierro en mi cuarto me podría haber brindado.